ola de violencia que vive Ecuador tiene puntos clave que ha atravesado el país, relacionado con las elecciones presidenciales, el narcotráfico, las cárceles repletas y el combate contra las drogas. En agosto de 2023, el candidato a presidente Fernando Villavicencio fue asesinado a balazos tras salir de un mitin político en Quito, luego de que sicarios desataron una balacera cuyo objetivo era el político y periodista, donde decenas de personas resultaron heridas. Anterior a este caso, en julio del mismo año, el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Itriago, también fue objeto de un ataque sicarial que lo dejó sin vida. Además, se registraron diversos motines en centros penitenciarios. Uno de ellos dejó un saldo de 31 presos muertos en una cárcel de Guayaquil. Pero las agresiones a figuras políticas no se detuvieron, incluso después del asesinato del candidato Villavicencio, pues tan solo 5 días luego de su deceso, el dirigente político Pedro Briones fue baleado afuera de su domicilio por sujetos que viajaban en moto. Además, durante el cierre de campaña del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se registró un tiroteo sin que se reportaran lesionados, aunque al inicio, allegados al entonces precandidato denunciaron que se trató de un ataque contra este, las autoridades lo descartaron. Este 9 de enero, Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares luego de que un comando fuertemente armado ocupara durante unas horas un canal de televisión en Guayaquil, motines en 6 cárceles y de que se registraran otros actos violentos en Quito y varias ciudades más. Ante la crisis carcelaria y la presunta evasión del Fito, uno de los delincuentes más peligrosos del país, Noboa, ya había declarado la noche de este lunes 8 de enero el estado de excepción en todo el país por 60 días, con toque de queda durante la noche y madrugada, pero la medida no evitó que el caos se apoderara en varias ciudades y provincias del país. La agrupación delincuencial Los Choneros, que suma al menos 12.000 miembros, y sus rivales Los Lobos, con más de 8.000 integrantes, mantienen en vilo a todos los ecuatorianos. Jorge Chonero Bismarck Vélez España es el creador de la banda que lleva su nombre, una de las más grandes, antiguas y violentas del Ecuador. En sus inicios, los choneros se dedicaban al microtráfico, pero en el 2003 se apoderaron completamente de la ruta del tráfico de drogas en la subzona de Manabí, encargándose de los traslados de drogas desde Colombia hasta la zona costera del Ecuador. En 2007, Jorge Chonero Vélez España fue asesinado. Jorge Luis Rasquiña Zambrano González pasó a ser el nuevo líder de la banda, que se transformó en una agrupación que no solo traficaba, sino que comenzó a dedicarse a la extorsión, el robo, el tráfico de armas y el sicariato. La banda de Rasquiña comenzó a realizar alianzas con otros grupos criminales, como los Tiguerones de Esmeraldas, los Lobos de Azuay, El Oro y Santo Domingo, y los Chone Killer del Cantón Durán. Pero en diciembre de 2020, Rasquiña fue asesinado. Ahí comenzaría la guerra entre las bandas criminales. Tras la muerte de su líder, Los Choneros se disolvió y la banda que continuó con el nombre original quedó bajo el mando de Fito y Junior Roldán. Tras la ruptura, nacieron nuevas narcobandas, Los Lobos, Tiguerones y Chone Killers. Aliadas entre sí, se hicieron fuertes en el territorio gracias a un servicio logístico para el narcotráfico a bandas transnacionales. Los choneros comenzaron a perder lentamente territorio y los lobos comenzaron a tomar fuerza. El grupo criminal, nacido en la provincia de Azuay en 2019, bajo el liderazgo de Wilmer Pipo Chavarría, ex integrante de los choneros, amplió su rango de actividades ilícitas, incluyendo la minería ilegal, la comercialización de vacunas falsificadas y la trata de personas. Poco a poco, los lobos comenzaron a dominar áreas clave de la cadena delictiva del Ecuador. El 22 de julio de 2023, una masacre carcelaria en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil señaló el comienzo de la ruptura de acuerdo entre las narcobandas. Al menos 13 agrupaciones criminales querían eliminar a los choneros, quien ahora solo contaba con un único líder, Fito. Después del sangriento episodio, las agrupaciones realizaron un anuncio donde comunicaban un alto al fuego. Yo, Adolfo Macías,
En vista de los últimos acontecimientos que se han dado en nuestro país, hemos visto una obligación moral de ser responsables con nuestros conciudadanos ecuatorianos y llegar a un acuerdo de paz y tranquilidad con los lobos, con los tiguerones, fatales, choneros, fatales, Ben 10, Latin King, M18, R7, en el cual acordamos se termine la vacuna, secuestro, extorsiones y muerte violenta, y llegar a una mejor convivencia y seguridad en el territorio ecuatoriano, conjuntamente con la Policía Nacional. A pesar de todo esto, la situación de violencia en Ecuador no para de escalar. Sí, señor presidente, por favor, copie con la mafia, quite el toque de queda. La catástrofe de inseguridad que vive Ecuador no tiene precedentes. Aunque el flagelo del narcotráfico se desbordó allí hace 3 años, el caos de hoy asusta. La fuga del líder de la banda de los choneros, alias Fito, la toma de un canal de televisión por parte de delincuentes, el plagio de guardianes dentro de las cárceles y la zozobra entre la población, todo esto mantiene paralizado a ese hermoso país. Claro al pueblo orellanense, el COCA, que nuestra organización está para servir al pueblo. Es oficial, Ecuador está bajo ataque. Señor presidente, no se meta a las cárceles, déjenle tranquilos a los PPL, respeten sus derechos. Y no por grupos criminales nuevos, sino por los mismos que ya eran bien conocidos. Esos que han logrado sembrar caos en el país a base de explosiones en centros comerciales. Son los mismos que por años han amenazado a un territorio de 19 millones de ciudadanos. Narcojugados, medios de comunicación y policías desaparecidos. Es el día cotidiano de los ecuatorianos. Cada minuto transcurrido aparece un nuevo evento que reportar, y como si se tratara de una moda, en Quito, la capital, se registran vehículos robados, incinerados y por doquier. La raíz de esta crisis se encuentra en la creciente amenaza de narcotráfico y el crimen organizado, según informes de agencias internacionales. El presidente Daniel Noboa, quien asumió el cargo en noviembre, enfrenta su primera crisis, poniéndolo en jaque ante la desenfrenada violencia desatada por los grupos criminales como los choneros y los lobos. Estamos en una declaración de guerra interna en la que los militares tendrán que salir a neutralizar y, si es necesario, abatir a estos narcoterroristas para volver y recuperar la calma en nuestro país. La figura central de esta crisis es Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda de los choneros. Su fuga de la cárcel regional de Guayaquil ha desencadenado una intensa búsqueda por parte de más de 3.000 efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas. Pero su fuga también liberó caos. Es una lucha del Estado contra la mafia, por eso a quienes nos corresponde estar del lado correcto, nos vemos en la obligación de respaldar las decisiones fuertes y valientes que se tomen en nombre del Estado. La fuga de Fito ha revelado la debilidad del sistema penitenciario ecuatoriano. A pesar de trasladarlo inicialmente a La Roca como medida de seguridad, el retorno a la cárcel regional de Guayaquil resultó ser un error crítico, tan crítico como su primera fuga en el 2013. Lo alarmante de esta última fuga es que Fito habría salido de la penitenciaría del Litoral el 25 de diciembre, manifestando que iría al médico. Salió por la puerta grande. A la cárcel ingresó otra persona que se hizo pasar por él y sarcásticamente tuvo que pasar 13 días para que se enteraran que Fito nunca más regresó. No podemos olvidar que un sistema carcelario está para la custodia, para el cuidado y para el control de las personas que están privadas de su libertad, es decir, que tiene una restricción de movimiento en un espacio determinado y evitar la fuga. Pero si la fuga de Fito fue sorprendente, más fue cuando fugó Fabricio Colompico, el líder de los Lobos, grupo delincuencial que ahora es el motor del crimen en Ecuador. Su paso por la cárcel duró solo 3 días y fue detenido porque habría estado coordinando acciones para contra la fiscal del estado ecuatoriano, Diana Salazar. Colompico no fugó solo, sino también
junto a 39 reos más. Hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. No trates de engañar a nadie. Y así como no te importa la vida de todos los que están en el Ecuador, así mismo no nos importa la vida de todos los funcionarios. Pero la tarde del martes 9 de enero, un grupo de hombres encapuchados protagonizó un asalto a las instalaciones del canal TC Televisión en Guayaquil. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo allí. Mientras yo corría, se escuchaba: alto, hijos de... somos la mafia, venimos a matarlos. Según las imágenes transmitidas en vivo, se ve a los individuos empleados obligándolos a tirarse al suelo mientras se escuchaban disparos y gritos. Empiezan a mostrar granadas. Empiezan a un compañero a ponerle la granada en el bolsillo. Este sujeto que vivió los espeluznantes minutos se ocultaba en una oficina aledaña, a donde los delincuentes llegaron. Luego empiezo a escuchar como que quieren entrar, y dije: Dios mío, ahora sí. No sé qué va a pasar. Pero luego tumbaron la puerta y dije: ya nos morimos. Pero en ese momento dijeron: alto, policía. Llegó la Policía Nacional. En ese momento dije: wow. Son 13 personas, las personas detenidas, fueron liberadas todas las personas que se encontraban secuestradas al interior, están siendo atendidas por el Ministerio de Salud Pública. Hoy, el Ecuador ya tiene claro a quién atacar, y es exactamente a las Águilas, Chonequillers, Choneros, Latin Kings, Lobos, Tiguerones y 18 grupos más. El presidente ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, es decir, abrir una guerra interna. La explosión de violencia desencadenada por las pandillas en Ecuador es la respuesta directa a los esfuerzos del nuevo gobierno para enfrentar la creciente criminalidad en el país. La rápida militarización del conflicto por parte de las autoridades, liderada por Daniel Noboa, nuevo presidente, ha marcado un cambio drástico en la estrategia gubernamental. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. La situación es grave, tanto que varios países han decidido otorgar ayuda, como ejemplo Perú. Con la donación de armas también se suma Israel con la ayuda de personal y armamento, y Estados Unidos, quien decidió apoyar con dinero. Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. La movilización masiva de soldados durante 60 días en las calles y prisiones de Ecuador refleja la gravedad de la situación y la urgencia de abordar la crisis de seguridad. Ahora todo está militarizado, desde las plazas, pero sobre todo las cárceles, ya que, como los militares mismos dicen, llegamos a poner orden en la casa. Han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. Pero, ¿a quiénes se enfrentan y qué realizan cada uno de estos grupos hoy considerados terroristas? No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas, el cual se financian, algunos de ellos con narcotráfico, algunos otros con tráfico de personas, órganos, así mismo como armas. Ellos son los lobos. Se han convertido en el motor de la máquina criminal ecuatoriana. Controlan el transporte y el almacenamiento en ciertas rutas del país para que sea trasladado, o en este caso, contaminando contenedores para enviar a otros países. Los tiguerones dominan la extorsión. Los expedientes policiales acusan a los tiguerones de más del doble de intentos de que se presentan en la ciudad de Guayaquil, en el campo, al igual que en la ciudad. Los Chonequillers son los más pesados. Con operación en la ciudad de Durán, cerca de Guayaquil, vigilan que los cargamentos de los lobos transiten sin problemas por la ciudad portuaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. El problema ahora presente es que se confirmó que las armas con las que operan estos grupos criminales provienen del ejército peruano. Pero una solución que vio el gobierno ecuatoriano ante la ola de criminalidad es enviar a los detenidos extranjeros a sus propios países. Si esto se da, más de 1.500 colombianos serán deportados a frontera.